Chandrika. Correcto. Chaitanya. Sí. Es el nombre y viene de la Fundación Védica Internacional. Tienen aquí un ashram cerca de Armilla, entre Granada. Yo los conozco porque tienen también un ashram en Rishikesh, que estuve hace poco y me iba a quedar una temporada. Bueno, tuve ese pensamiento por la cercanía, ¿no? Y viene con mucha sabiduría, hay que simplemente escucharla. La sabiduría es la de los maestros, no es mía. Bueno, la transmiten, ¿no? Intento. Muchas gracias, namaste. A ti, namaste. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Saksat Param Brahman, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nisprapanchaya Santaya Niralambaya Tejase Sri Sadgurudeva Te Namaha Sri Baba Vajranga Te Namaha Sri Tilak Swami Paramahamsa Te Namaha Sri Sankara Tilaka Swami Paramahamsa Te Namaha. Om Sri Ganeshaya Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Gungurubhyo Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat Jaya Bolo Sri Sadgurunatha Maharaj Ki Jaya. Namaste. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por asistir. Gracias por invitarnos a estas charlas que están haciendo, ¿no? A este conjunto de charlas que están haciendo. Yo pertenezco, como ha dicho muy bien a casa, soy Chandrika Chaitanya, soy una monja védica y pertenezco a la Fundación Védica Internacional. Nosotros residimos, tenemos un ashram aquí en Granada, muy cerquita de Armilla, por donde está el PTS, y tenemos otro ashrama, otro monasterio en Hungría, y tenemos otro monasterio también en India, en Rishikesh, cerquita de Rishikesh, donde también a casa lo ha nombrado, ¿no? Nuestro maestro es Swami Sankara Tilakananda Tilak y nuestra escuela se fundó aquí. Perdonen que no empiece a hablar directamente de la ley del karma porque quiero posicionar un poco por qué hablamos sobre esto y en base a qué vamos a hablar sobre esto, o sea, cuál va a ser el pramana, cuál va a ser la idea sobre la cual voy a intentar explicar un poquito sobre la ley del karma, ¿no?
diciéndoles que no viene, como le decía antes, no viene de mí, sino del conocimiento que yo he adquirido por el estudio con mi maestro y de dónde nos viene a nosotros este conocimiento, ¿no? ¿En qué se basa? No tampoco en las ideas de mi maestro, sino en base a unos textos védicos antiquísimos, ¿no? Que hablan del karma, de cómo es, de cómo se soluciona, de cómo se trata y demás, ¿no? Como les estaba diciendo, yo pertenezco a esta escuela, tenemos estos 3 ashramas en diferentes sitios, tenemos también otro en Nueva Zelanda y pertenecemos, como ves, a una escuela védica internacional. Los Vedas son, la palabra Veda significa conocimiento y los Vedas son estos textos transmitidos por el conocimiento que tenían antiguamente unos sabios denominados rishis. Los rishis, estos rishis se entiende que en estados de profunda meditación y porque tenían una mente muy avanzada podían conocer lo que es la realidad de la existencia. Y entonces ellos, teniendo su conocimiento interno sobre esta realidad, lo transmitían a sus discípulos. Sus discípulos, aprendiendo eso, lo enseñaban. Y así, en una cadena ininterrumpida de conocimiento, llegamos hasta el día de hoy, en el que, por gracia de mi maestro, yo puedo estar aquí hablando un poco sobre la ley del karma. En los Vedas se habla y el objetivo del Veda es que cada uno de los seres que vivimos en este universo tengamos un conocimiento con nosotros mismos, conozcamos quiénes somos realmente, conozcamos la relación adecuada que tenemos que tener entre nosotros y los seres de nuestro entorno. Digo seres, no solo personas, ¿no? Sino todos los demás seres que están en nuestro entorno. Y luego también la relación adecuada que tenemos que tener entre nosotros y el ser más elevado. Vamos a decirle el ser a algo que no sabemos lo que es, pero de quien surge todo este universo. En el Veda se le denomina Tat, se le denomina eso. No se le dice ni siquiera algún nombre, se le dice Tat, eso. ¿Qué será eso, no? Imposible de alcanzar para nuestra mente, sobre todo nuestra mente que está en este plano humano y material, ¿no? Dentro del Veda, entonces ya situado dónde está el conocimiento del que vamos a hablar sobre la ley del karma, el karma se entiende que es una de las leyes que rigen este universo y que rigen a todos los seres que estamos en este universo. El karma muchas veces se define como una acción. Es una acción, pero lleva implícita, y este es el punto también, una reacción. Todos los seres vivientes estamos haciendo acción en cada momento, desde nuestra respiración, desde que comemos, ahora cuando estamos hablando, en todo momento estamos haciendo karma, en todo momento estamos haciendo acciones, pero, como decimos, lleva implícita una reacción. ¿Qué reacción se deberá a este karma que estamos haciendo ahora? Eso no lo sabemos, pero lo que es importante es que si el Veda nos da el conocimiento real de lo que es, o nos ayuda a conocer un poco lo que es la ley del karma, sabremos cómo es la mejor manera de vivir de acuerdo para no ser totalmente esclavos de esa ley del karma, que podríamos decir tal vez que ya somos un poco, que dependemos de esa ley del karma. Porque nosotros no sabemos el resultado que van a dar ciertas acciones, pero las acciones no existen ya. Existen porque existe un deseo en nuestro interior de realizar esas acciones. Ocurre que en el Veda se reconoce que nosotros vivimos en un círculo de renacimientos. Ahora mismo tenemos esta vida en la que ahora mismo, en este momento, estamos aquí todos presentes, ¿no? Pero no es la única vida que hemos tenido, ni es la única vida que tendremos. Desde los tiempos antiguos, desde cuando se empezó a manifestar en los seres ese deseo de hacer cosas, solo eso, Tat, lo sabe. Nosotros no podemos alcanzar a comprender por qué. De hecho, lo único que podemos alcanzar a comprender es que ahora estamos aquí en esta vida, ¿no? Que hemos nacido hace 40, 50, 30, 60 años y tenemos conocimiento solo de esta vida, en principio, ¿no? Y ni siquiera tenemos muchas veces recuerdo de lo que ha ocurrido en esta vida, ¿no? Pero muchas veces intentamos recordar y pensar qué es lo que he hecho e incluso
Por eso ahora también es muy importante y cada vez se hace más presente estar conscientes de lo que uno hace, ¿no? Lo que ahora tanto le llaman mindfulness, pero que en el Veda está existiendo desde que se conoce el Veda y desde que se conoce lo que es la realidad del universo, es la conveniencia de conocer quién verdaderamente eres y tener conciencia de lo que estás haciendo. Eso tal vez nos libraría muchas veces de tener unas consecuencias a unos karmas que fueran inadecuados. Hablamos en base, me voy a referir para hablar del karma en base a un texto que se llama el Bhagavad Gita, que es la esencia de todos los Upanishad. Y los Upanishad son textos filosóficos que se encuentran dentro de los Vedas. En el vedismo no diríamos que el Veda es solo un libro, ¿no? Sino que se recoge toda esa enseñanza, todo ese legado está recogido en diferentes libros y pueden hablar, por ejemplo, en esos libros pueden hablar de acciones que uno tiene que hacer para relacionarse con el Ser Supremo, por ejemplo, pues acciones de adoración, rituales o diferentes liturgias que se hacen en base a esa relación con lo Supremo, ¿no? También hay textos que se llaman los Upanishad, que son los textos de filosofía, y el Bhagavad Gita, este texto que parece tan pequeñito, ¿no?, es la esencia de los Upanishad, ¿no? El Bhagavad Gita, no sé si alguien de ustedes ha oído hablar de alguna vez de él, es el texto en el que el Señor Krishna, una encarnación divina, le da la enseñanza a su discípulo Arjuna, en un momento en el que Arjuna estaba en una gran crisis de su vida, ¿no? Y entonces le pregunta a Arjuna, le pregunta algo y el Señor Krishna le empieza a hablar y le da una gran enseñanza de todo lo que es realmente la vida y de cómo, como tal y como yo decía al principio, cómo tiene que vivir consigo mismo, cómo tiene que vivir en relación a otras personas y cómo se tiene que relacionar con el Ser Supremo. En este texto, en el capítulo 3, es donde se habla del karma, pero también hay otro texto muy importante dentro del yoga que se llama los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, otro sabio que estructuró todo el conocimiento sobre el yoga, pero no, al decir la palabra yoga, no me refiero al yoga de las asanas de yoga solo, ¿no? No me refiero al yoga que se da en un gimnasio, que se da ejercicio, no me refiero a hacer unas asanas en particular, sino a todo lo que es el desarrollo místico de la persona para avanzar y conocer lo que es su vida, su individualidad, quién realmente somos, y más todavía, que no somos esta individualidad que parece, sino que somos parte del ser, ¿no? Y el entendernos ahora como una individualidad es la causa de nuestra ignorancia, es debido a nuestra avidya. La palabra avidya significa ignorancia y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si no tenemos conocimiento es como por ejemplo un barco que está en el mar y no tiene un rumbo hacia dónde ir. Por un lado no tiene rumbo hacia dónde ir y por otro lado no tiene un radar que le guía si se va y que le avisa de si se va a encontrar con un obstáculo o con otro, ¿no? Y entonces ese barco en ese mar, cuando el mar está embravecido, lo mismo que cuando la vida se nos presenta embravecida, ¿no?, entonces ese barco va y puede hasta naufragar, ¿no? Lo mismo que cuando la vida se nos muestra muchas veces embravecida, nosotros podemos también naufragar ante los actos que nos presenta la vida, ¿no? Pero si tenemos conocimiento, si desechamos ese avidya, si tenemos conocimiento, si vamos al Veda a conocer, a saber cómo es adecuado presentarse o responder ante los diferentes movimientos que nos presenta la vida, entonces ya tenemos un radar y una guía de por dónde tenemos que ir y nos ayuda entonces a pasar todos esos altibajos de una manera adecuada, evitando que naufraguemos, ¿no? El naufragio no significa esencialmente que sea nuestra muerte, pero puede ser un decaimiento tal que entremos en depresión, que hablemos mal con las personas, que riñamos sin sentido, en fin, una vida que no te gusta muchas veces cómo se desenvuelve. Y lo malo de eso es que todas esas acciones que hacemos en cualquier momento de la vida, sean buenas o sean malas, sean adecuadas o sean inadecuadas, producen también una reacción. Y la ley del karma nos está diciendo que toda acción tiene una reacción. Podemos hacer acciones positivas en esta vida, entonces es posible que en vidas futuras esas acciones generen unos momentos en los que nosotros podemos tener cierta
luz, cierto saber cómo actuar, pero podemos estar haciendo a lo largo de nuestra vida acciones que podríamos decirle negativas, y entonces en un momento dado, en otras vidas, se nos presentan situaciones en las que nos vemos abocados a no saber cómo hacer, ¿no? Y claro, uno muchas veces se pregunta, ¿y por qué me pasa a mí esto, no? Son preguntas que tal vez no podemos saber, no podemos desvelar. Sí podríamos desvelar cosas más sencillas, pero que también responden a la ley del karma. Por ejemplo, esta noche nos ha hecho nuestra madre, que vamos a cenar a su casa, un cocido de esos riquísimos, ¿no? Y tú dices, madre, ¿cocido ahora por la noche? Dice tu madre, hombre, si está rico es que me he puesto a hacerlo y demás. Y tú, dices, no me lo debería de tomar porque me puede sentar mal, pero me gusta tanto, ¿no? Es mi deseo tanto por el cocido que me lo voy a tomar, ¿no? Tengamos en cuenta un poco esta historieta pequeña, pero que es mi deseo tanto por ese cocido que me lo voy a tomar, ¿no? Entonces tú cenas cocido y pasas una noche de aupa, ¿no? O sea, no duermes bien, te duele la tripa, a la mañana siguiente te levantas hinchada, inflamada, mal sabor de boca, dices, ¿qué me pasa, no? ¿Por qué será? Pero claro, ahí lo tenemos fácil, no podemos deducir, es verdad, si es que anoche tomé cocido, ¿no? Y es claro, los garbanzos, fíjate cómo me han dejado la tripa, las patatas, las verduras, si le puso col mi madre encima, ¿no? Y no le puso una hierba antigases, ¿no? Eso lo tenemos fácil de desvelar, ¿no? Lo que no tenemos fácil de desvelar es por qué, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí, ¿no? No es casualidad tampoco, no hay nada que sea casual en la vida, no hay nada absolutamente que sea casual. Todo tiene, en esta vida, en la que vemos, en la que pasamos y en la que todavía no vemos, todo tiene una causa y un efecto, ¿no? Y eso es lo que debemos de saber también. Y les decía antes con la historia de mi mamá hecho cocido, que el deseo es lo que lleva a que sigamos existiendo, a que sigamos haciendo acciones que se deben a ese deseo. Y entonces esas acciones siguen cumpliéndose, siguen teniendo su fruto de la acción o en esta vida, o en otra vida, o en otras vidas. Los seres somos de tal manera que nuestra mente, dominada por nuestro ego, ¿no? Nuestra mente, esa mente en la que están los sentidos, a la que llegan los sentidos, y los sentidos ven objetos, huelen objetos, tocan objetos, saborean objetos y oyen objetos de los sentidos. Por lo tanto, nuestro deseo es tocar esto. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es algo que huele muy bien, ¿no? Y sabemos que algo que huele muy bien nos llena por dentro y nos da una gratificación, ¿no? Tal que esto ya defines, esto me gusta, ¿no? Y entonces, cuando puedas, esto que lo tienes en casa de tu amiga, un día vas y lo vas a comprar, ¿no? Y siempre que puedas, lo vas a oler. Es el ejemplo, ¿no? Y si no pudiéramos tenerlo, querríamos volver a tenerlo para volvernos a satisfacer, porque en nuestra vida material, nos movemos siempre, casi siempre, por la satisfacción de los sentidos. Seguro que nadie quiere oler algo que huele mal, saborear algo que está malo, ¿no? No queremos eso, queremos solo lo que nos satisface. Y entonces, bajo esa repetición de cosas que nos satisfacen a través de los sentidos, es por la que se mueve nuestra vida. ¿Por qué estamos con una persona determinada, por ejemplo, ¿no? Con una pareja, ¿no? Con alguien, o con muchas parejas, ¿no? Porque nos gustan, ¿no? Porque nos dan satisfacción, porque me encanta su piel, porque me encanta su olor, porque me gusta lo que me dice, porque vivimos felices, porque disfrutamos, ¿no? No lo haremos porque me pega, no lo haremos porque sufro con esa persona, no lo haremos porque no me gusta la cocina que cocina, ¿no? ¿Por qué hacemos nuestra vida? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos movemos por los deseos que queremos satisfacer. Y cuando se acaba esta vida, este proceso, todos tenemos un tiempo de vivir en este momento, ¿no? No sabemos cuándo será nuestro momento final de vida, pero si no tenemos la lucidez suficiente o si no pillamos en esta vida por cuestiones que anteriormente en otras vidas hayamos hecho, si en esta vida no nos encontramos con algo
que nos dé el conocimiento. Para nosotros, para los védicos, es el Veda, es el conocimiento del Veda. No son los libros, entiéndame, aunque yo cojo ahora un libro, no es el libro a rajatabla, ¿no? Sino lo que ese libro transmite, ese conocimiento que está escrito, porque nosotros no tenemos tanto recuerdo, tanta inteligencia, tanta memoria para recordar todo lo que el Veda dice, ¿no? Y de hecho somos muy pobres intelectualmente como para saber lo que es la realidad de esta vida, ¿no? Muchas veces vamos a oscuras con las cosas. Entonces, si en esta vida tenemos la oportunidad de ver, de acceder a que entendamos un poco más la ley del karma y sepamos que nuestras acciones se deben a nuestros deseos, y nuestros deseos, si no tenemos un momento de frenarlos o un punto, un conocimiento de cómo frenar ese deseo, no lo vamos a saber frenar nunca. Y dejaremos esta vida, abandonaremos esta vida, tal vez con el deseo de, no lo califico ni bueno ni malo, quiero encontrarme otra vez a mi marido, por ejemplo, quiero encontrarme a mi pareja, quiero tener la próxima vida un hijo, como a lo mejor cuando estamos dejando esta vida no tenemos esa capacidad de pensar eso, pero a lo largo de nuestra vida no hemos comprendido que vivir esta vida es tener a esa persona, tener a ese hijo, tener esa planta que tanto te gusta, disfrutar de lo que tienes, pero que es pasajero y que todo acaba. A lo mejor acabas tú, lógicamente, antes de muchas cosas que te han gustado en la vida. Entonces te vas un poco apegada a esas cosas, ¿no? Entonces esto también es un conocimiento muy importante, saber que a todo lo que nos apegamos, a todo lo que nos gusta, lo que nos apegamos, lo que queremos en esta vida, todo es pasajero. Nos puede durar 1 año, 2, 20, o abandonar esta vida al lado, cogida de la mano de tu familia que a tanto has querido, pero aún así eso es pasajero. Entonces, si nos vamos, según dice el Veda, nos vamos de esta vida con esos deseos que todavía no hemos satisfecho, o que debido a otras vidas miles de años antes, o a lo mejor 100 años antes hemos tenido y no hemos satisfecho nuestros deseos, porque no todos los deseos que tenemos en nuestra mente es posible de satisfacer en esta vida. Y si no se satisface ese deseo, sigue en ti, sigue listo para germinar en la vida siguiente, en algún momento. Es como las semillas. Fíjense lo que es una semillita, ¿no? Pero que la semillita guarda todo el poder de un árbol gigantesco. Y si se cuida esa semilla adecuadamente, dará ese árbol gigantesco, el cual a su vez seguirá dando semillitas. No se acaba ese deseo de ese árbol dando el árbol, ¿no? Sigue dando semillitas para seguir dando deseos y deseos. Fíjense de una semilla, el árbol que puede dar, los miles de semillas que puede dar, y de cada semilla el árbol que puede dar y los miles de semillas que puede dar, ¿no? Así nosotros, aunque creamos que esta vida, este tramo de vida, tengo 40, tengo 50, tengo 60, tengo 70, es el único tramo y es la única vida que vivimos, no es así, ¿no? Porque estamos en esta vida, con este cuerpo, con estas posibilidades, en esta circunstancia de estar aquí ahora, porque hemos tenido deseos en no sé cuántas vidas anteriores que no han germinado, y han germinado en esta vida y nos han llevado, por ejemplo, a estar ahora aquí. Pero repito, si no conocemos lo que es la ley del karma, si no conocemos que nuestra vida actual se desenvuelve en base a ese deseo que produce un karma, una acción, y que a su vez produce una reacción, si eso no lo sabemos, y que a su vez después de esa reacción eso va a llevar implícito otra vez otra acción y otra reacción sin parar, si eso no conocemos y no sabemos cómo parar un poco ese océano de deseos continuos, seguimos entonces en esa samsara, en ese círculo continuo de nacimientos y muertes. Y la vida, como la de ahora, la tendremos feliz, a veces, ¿no? Momentos felices y momentos infelices, pero puede que pasemos la vida con momentos felices e infelices, ¿no? Conscientemente o inconscientemente, ¿no?
Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos aquí, podemos hablar y escuchar sobre esto, ¿no? Y hablar y escuchar a otras personas que ocupan este lugar y hablan de diferentes conocimientos, ¿no? Pero muchas otras personas no saben eso. No se enteran por cuestión de su vida, de sus circunstancias, de sus deseos de vidas anteriores que han tomado esta vida con unos deseos de momento que no son, por ejemplo, los de acceder a nada de conocimiento. No es, desde luego, no está mal que nosotros ahora después nos vayamos a tomarnos una copa, al cine, de compras o lo que sea, ¿no? Pero hay mucha gente, muchas personas que pasan su vida en ese círculo, ¿no? Como vivo, me divierto, sufro y muero, y luego otra vez volvemos, otra vez. Si no sabemos salir de alguna manera de ese círculo, nuestra vida va a seguir envuelta así, ¿no? Y a lo mejor esa posibilidad de salida se da con el encuentro por karma, como decía Casa, ¿no? Con alguna persona, ¡tac!, que te tocas en un momento y entonces empieza a despertar en ti otros deseos que tenías dentro y que tienen que despertarse, que tienen que germinar, ¿no? El germen de nuestra vida, el germen por lo que se mueve todo es el deseo, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿y para cancelar la ley del karma no tenemos que tener deseos? No, la vida tiene deseos. Lo que tenemos que tener es que esos deseos sean satisfechos en su medida y que cuando tú tengas que hacer las cosas, las hagas porque es tu deber hacerlas y casi sin buscar el fruto de esa acción. Así, por ejemplo, lo señala Krishna, como les decía. Por eso, y les decía también al principio que desde luego lo que yo intento transmitir no es mi conocimiento, es el conocimiento que está en el Veda. Para quien conoce el Bhagavad Gita, recordarán, y para quien no, como les decía, Arjuna está en un momento de crisis personal y le pregunta a quien él considera su maestro y su guía, ¿qué debo de hacer? Ilumíname, dime cómo actuar, ¿no? Y entonces le dice el señor Krishna, dice, no es absteniéndose de acciones que un hombre llega a liberarse del acto. O sea, no es no haciendo nada que nos llegamos a liberar de la acción de hacer nada. Es que eso no es posible. La vida, precisamente por el hecho de vivir, hacemos acción. Eso va implícito, ¿no? Nuestra vida implica siempre acción. Por ejemplo, desde respirar, comer, relacionarnos con personas, trabajar y demás. Todos son acciones de una manera continua, pero no podemos evadirlas. Y no podemos tampoco evadir la respuesta de esa acción. Por eso lo que hemos de hacer, tal y como enseña, es una acción sin esperar los frutos de esa acción. Sin esperarlos, sin desear. O sea, yo, por ejemplo, amo a una persona para que esa persona me ame, ¿no? O le voy a hacer el bien a esa persona para que esa persona luego me lo devuelva. Le voy a hacer bien a esa persona porque luego la otra persona que lo está viendo va a considerar que yo soy buena persona, ¿no? Voy a hacer el bien. No, vas a hacer el bien porque es el deber tuyo de hacer el bien. No es nuestro deber el hacer el mal. Y si pensásemos que nosotros tendríamos que hacer el mal, lo que nos encontramos es con un deseo de hacer algo negativo que sin duda de nuevo va a dar su fruto, ¿no? Y si pensamos y hacemos una acción que es positiva, como hacer el bien a alguien, va a dar su fruto, pero será un fruto positivo. Será un fruto que nos dé un poquito más de iluminación, de luz para otras acciones con las que nos encontremos, a las que nos enfrentemos en la vida. Dice, no es absteniéndose de acciones que un hombre llega a liberarse de la acción, ni por solo renunciar a ellas conoces realmente el objetivo de la acción. Dice, dice el señor Krishna, cumple la acción prescrita, o sea, haz lo que tengas que hacer. Somos padres, por ejemplo, de unos niños, cuida a tus hijos, ¿no? Haz lo que tengas que hacer y cuídalos bien. Eres trabajador o trabajadora en algún sitio, trabaja correctamente. Eres lo que hagas en tu vida, hazlo bien, hazlo de una manera adecuada. Cumple la acción prescrita, pues la acción es superior a la inacción. Entonces no te vas a quedar, bueno, soy padre, tengo hijos y no les voy a hacer caso, ¿no?
vaya error, ¿no? Lo que estás haciendo es llevar un daño, un mal, una negatividad a tus hijos y también a ti, porque no estás haciendo lo que tú debes de hacer. Cada papel que tomamos en esta vida, cada acción que realizamos y cada acción a la que nos enfrentamos, debemos de realizarla de una manera adecuada. Dice además, ni siquiera tu vida psíquica podrá mantenerse en la inacción. Patanjali y diferentes maestros, hablando también en los Yoga Sutras, como decía, es un texto que un sabio Patanjali elaboró de todo el conocimiento que había en el Veda sobre el yoga, ¿no? Sobre el camino para el autoconocimiento. Y entonces dice que todos los deseos latentes que quedan en nosotros, en este proceso de vida, por ejemplo, ¿no? Pero recuerden que estoy hablando de que no solo tenemos este momento de vida, estos años, sino que hemos tenido muchas otras vidas anteriores y tenemos muchas otras vidas futuras hasta que consigamos liberarnos de ese deseo, ¿no? De ese deseo de vida, porque de no ser así, continuamos. Es como quien le gusta un bollito y no lo puede comprar, ni hoy, ni mañana, ni pasado, y lo tiene aquí en la mente, ¿no? Como cuando a veces vemos algo y ¡ay! Ya tengo ganas de tomar eso, pero no lo puedes comprar. Mañana tampoco lo puedes comprar. ¿Por qué? Porque no pasas por el sitio, porque se te ha liado, porque se te ha olvidado, pero luego lo recuerdas otra vez. Lo tengo que comprar, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar, ¿no? Lo tengo que hacer eso. Ese deseo continuo de que tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, cuando tienes los deseos de otras vidas latentes, por ejemplo, y en esta vida todavía eso no se ha despertado, no ha venido a nuestro consciente, es lo que forman, dicen, el campo inconsciente. No podemos llegar a ello, no sabemos qué es, pero esos deseos y ese objetivo de hacer algo sigue ahí presente. El inconsciente. El subconsciente es eso que ya está despertando, son esos deseos que ya están a punto de salir, ¿no? Y de vivir en esta vida, ¿no? Tal vez. Entonces eso está más cerca de tu mente consciente. Y es el consciente cuando estás viviendo ahora mismo en base a unos deseos. Todos tenemos deseos. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿No? Proponen dar una charla y yo deseo darla, ¿no? Ustedes escuchan que hay unas charlas no sé dónde y deseamos ir a ello, ¿no? Después hemos quedado con unos amigos porque deseamos ir al cine. Vamos a tomar unas tortitas con nata porque nos gustan y deseamos mucho saborear las tortitas con nata. Siempre buscamos esa satisfacción de los deseos. Y es por eso también por lo que Patanjali, en el libro de los Yoga Sutras, dice, en el segundo sutra, dice que el yoga es la quietud de las modificaciones de la mente. O sea, que esos deseos no estén tan presentes. Y también dice, en otro sutra, en el libro 2, dice, con la meditación se puede lograr todo. O sea, que dice y enseñan, claro, eso podemos decir, bueno, ¿me lo creo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo único que tienes que hacer es hacerlo, es meditar, ¿no? Y entonces ver si tiene resultado eso que estás haciendo, ¿no? Pero así lo enseñan los antiguos sabios y, lógicamente, yo soy védica, he puesto el Veda en mi vida, conocemos algo del Veda e intentamos que estos maestros, estos sabios que antaño decían esto, con la meditación se puede salir a tener más luz sobre la ley del karma y actuar mejor y tener mejor karma en tu vida. Entonces, hagamos eso que dicen, ¿no? Meditemos y entendamos también qué es eso de tener más luz en tu vida y tener mejor karma. Hemos usado muchas veces tal vez la expresión qué mal karma tengo, ¿no? ¿Verdad? O qué buen karma tengo, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué queremos decir con eso? Vaya, qué acción, qué cosa, qué consecuencia me ha venido a mí que lo estoy pasando, ¿y qué hago yo ahora con esto? Qué mal karma o qué buen karma. Cuando decimos mal karma no es porque estemos disfrutando mucho, es porque nos encontramos cosas duras en la vida, ¿no? Nos encontramos clavos, ¿no? Y no es algo que nos es muy satisfactorio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues entonces lo que podemos hacer es conocer las leyes del karma, conocer que el karma se mueve porque tenemos deseos continuamente, conocer que los deseos, esos deseos que tenemos ahí, que más serios o más livianos, son los que hacen que creemos de crear acciones en nuestra vida.
y si esos deseos no vamos intentando cancelarlos poco a poco, nos vamos a encontrar con que siempre vamos a estar, como digo, esclavos de nuestros deseos no cumplidos y que deseamos que en algún momento se cumplan. ¿Que puede ser en esta vida? Serán en esta vida. ¿Que traemos de vidas anteriores mucha carga con muchos deseos dentro? ¿No? ¿Que pueden salir? Vale. ¿Que no pueden salir? Saldrán en otra vida futura. Y así estamos entonces, como digo, enganchados a la ley del karma. De hecho, la ley del karma también dice, y lo dice uno de los sutras que dice Patanjali, que tenemos un cuerpo, el cuerpo que tenemos ahora, en esta vida, es gracias a los deseos de vidas anteriores que nos hacen que posibilitemos cumplir esos deseos en esta vida. ¿Entienden? Nuestro cuerpo ahora mismo se debe a lo que nuestra mente crea. ¿Dónde quedan esos deseos insatisfechos que tenemos en esta vida y que al dejarla, ¿dónde van? Nuestra vida, cuando ultimamos, el cuerpo desaparece, este cuerpo físico se pudre, no tiene prana, se pudre, pero en cambio nuestra mente queda como recogido. Diferentes experiencias que hemos tenido en esta vida, diferentes deseos, quedan recogidos y vamos a tomar un cuerpo nuevo, con el cual podemos de nuevo experimentar lo que buscamos en esta vida. Por eso no podemos decir que una persona que nazca, porque qué injusto, o qué sería, a quién le tendríamos que agradecer o no agradecer haber tenido una cara bonita o fea, haber sido un niño que tenga desde pequeñito un cáncer, por ejemplo, o tener tantas desgracias o tantas gracias en nuestra vida, ¿no? No se lo tenemos que agradecer a nadie, solo lo tenemos que agradecer a nosotros. Por eso es bueno y es conveniente conocer esto ahora para poder ayudar a que en vidas futuras podamos tener mejores karmas. Lo mismo que conocer que el cocido por la noche te va a sentar mal y posibilitar entonces renunciar a ello. No voy a tomarlo, me lo tomaré mañana al mediodía. Y así posibilitas que pases una mejor noche y al día siguiente te encuentres mejor. No te encuentres pesado con la cabeza, hinchado con el estómago y fatal de cuerpo, ¿no? En pequeños ejemplos o en grandes ejemplos, la ley del karma siempre existe y se cumple. Si queremos cambiar, lo que tenemos es que conocer la ley del karma. Por eso el Veda, la palabra Veda significa conocimiento. La palabra Veda no dice cree en tal ser supremo, ¿no? La palabra Veda es conocimiento. Y el hecho de conocer, el hecho del conocimiento es para tu propio autoconocimiento. Como decíamos al principio, conocimiento de mí mismo. ¿Qué es lo que es adecuado para hacer conmigo en mi vida? ¿Qué es lo que es adecuado y conveniente para hacer con la vida de otras personas? O en mi relación con la vida con otros seres. ¿Y qué es lo adecuado y conveniente de cómo me tengo que relacionar o tener conocimiento de eso? Eso, Tat, ese ser supremo, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? O bien, si quiero pasar la vida con ignorancia, ¿no? Y entonces ponerme una venda y no saber nada de nada, no saber a qué se deben las cosas, actuar de cualquier manera, actuar como me enseñó, entiéndanme lo que voy a decir ahora, y yo también soy madre, como me enseñó mi madre. Tu madre te enseñó cómo actuar porque ella vivía también en un pueblo determinado, en una ciudad determinada, en la que se pensaba de una manera determinada y en base a una cosa determinada. Pero ¿quién te ha dicho que eso es lo mejor que la madre de tu amigo que vivía a 1000 kilómetros de distancia y que vivía en una cultura determinada, con otro pensamiento determinado y con otro? O sea, ¿en base a qué hacemos nuestras acciones? ¿En base a un conocimiento real de cómo tenemos que actuar? ¿Cómo es conveniente actuar? ¿O en base a lo que me gusta o me disgusta solo? Eso es un poco ignorante también, actuar solo en base de lo que me gusta y me disgusta. Lo está diciendo en muchas ocasiones el Señor Krishna. Dice, cuando seas capaz de ser igual frente a un pedazo de oro o frente a un trozo de tierra. Cuando seas igual,
Cuando seas igual y actúes igual y no tengas emociones disparatadas frente a los gustos o los disgustos, lo que te digan o lo que no te digan, el honor o el deshonor, la verdad o la mentira. Y no es que te dé todo igual, no, es que tú tienes que saber que la realidad de eso es que la vida es así, ¿no? Te presenta honor y deshonor. Ahora te aclaman y luego te desaclaman, ¿no? Ahora te dicen maravilloso y luego te difaman, ¿no? Ahora te suben y luego te bajan, pero la vida es así. Ahora soy joven y quiero mantenerme siempre con 20 años, pero no. Llegas a los 60 y no tienen la misma cara ni eres igual de guapa, ¿no? Luego entonces el conocimiento real de la vida no está en esta vida material que estamos viviendo, sino saber que esta vida material es un medio, a su vez, para un conocimiento mucho más elevado. Y por ejemplo, dentro de eso, ese conocimiento más elevado, una de las leyes que se cumplen, queramos o no, de la que nunca podemos escapar, que nunca podemos obviar, que nunca podemos decir, ¡ay, que no salga esto! Tú, por ejemplo, disparas una flecha, ¿no? Y ya has disparado la flecha, ya no la puedes frenar. Pase con lo que pase con la flecha, ya no tienes nada más que hacer. Luego entonces lo que es conveniente es saber y conocer de dónde surgen los deseos, cómo surgen los deseos y qué hacer con esos deseos. Vale, no sabemos si algo de esto nos lo hemos enfrentado en vidas anteriores. ¿Qué nos habrá pasado en vidas anteriores? La verdad es que bastante tenemos con lo que nos pasa ya en esta vida, ¿no? Así que sepamos y aprendamos a actuar correctamente en esta vida, correcta y adecuadamente en base a unos valores que nos permita no solo vivir la vida con mucha materialidad, sino vivir la vida con un aspecto espiritual elevado, de conocer realmente las leyes de la existencia. Por eso se llama también conocer el Dharma, conocer lo que rige esta existencia. Y la ley del karma es una de ellas. Acción y reacción. Cuidado con lo que haces, porque depende de lo que hagas, así te vas a presentar en vidas futuras. Por eso así al karma se le dice el samchita karma, el karma que está ahí mantenido todavía, que no va a despertar en esta vida, que no vamos a sufrir sus consecuencias, pero que existe, está ahí esperando, en algún momento surgirá. El prarabdha karma es el karma que nos está haciendo actuar ahora mismo de esta manera determinada. El empuje, la fuerza por la que ahora mismo hacemos lo que hacemos. O el karma futuro. Lo que estamos haciendo ahora crea el futuro. Lo que hagamos hoy crea el mañana. El cocido de esta noche es la causante de cómo tú te sientes mañana. Entonces, por eso debemos de tener una completa conciencia de quiénes somos, por qué somos, para qué somos y cómo debemos de actuar en esta vida. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Comentar algo? Bueno, a mí por lo último que has dicho me gustaría como incorporar, ¿no? Porque sí que es verdad que es mucho escuchar el hecho del acto, ¿no? De la acción, pero también de no quitarle importancia al pensamiento, ¿no? A lo que se piensa. Claro, de hecho es que nosotros actuamos según pensamos. Hay mucha gente, ¿no? que también que no, ¿no? Que no piensan. O que no actúan, según piensan. Y la base del pensamiento a su vez es el deseo, ¿no? Entonces, claro, está ahí. La acción se debe al pensamiento. O sea, tal y como uno es, así hace. Entonces, tal y como, por ejemplo, tal y como nos gusta parecer ante los demás, así vestimos, ¿no? Y tal y como te gusta a ti, ¿no? Entonces, ¿y por qué? En base a un deseo que tienes, ¿no? En base al deseo de cumplir esa satisfacción, por ejemplo, de saber que esto te sienta bien o esto te da una buena imagen, ¿no? En ese sentido, ¿no? El pensamiento es vital. Por eso todos los maestros de yoga enseñan sobre el pensamiento, la importancia del pensamiento. Y no debemos de ser personas que pensemos poco. Tampoco hay que calentarte siempre la cabeza, ¿no? Pero debemos de saber cómo tenemos que actuar en base a ese pensamiento, ¿no? Así que todos los textos védicos enseñan desde cómo uno tiene que pensar, cómo uno debe de actuar, qué deseos son los que tienes que intentar tener a raya, pero es que es una cosa, fíjense lo que dice, por ejemplo,
hay una cosa a la que estamos atados por el mismo hecho de la vida. Dice en el diálogo 2, el Sloka 14, dice, Matras parsas tu contella, sitos nasuka dukadaha, aga mapayino nitias, tams titik saswa bharata. Los contactos con la materia, le está hablando el señor Krishna, los contactos con la materia, oh Arjuna, engendran el frío, el calor, el placer y el dolor. Van y vienen y no son constantes. Sopórtalos con paciencia, oh Bharata. Bharata le dice a él también a Arjuna. Y es verdad, los contactos con la materia, con todo tipo de materia, con una persona, con tu trabajo, con la comida, con las amistades, con lo que haces, todo. Dense cuenta, nos movemos en base a los sentidos. Los sentidos nos comunican cómo está el mundo fuera. Sentimos frío, sentimos calor, sentimos placer o sentimos dolor, pero no solo en el cuerpo físico, sino también en la mente. Y a través de nuestra mente entonces nos entra eso que los otros nos hacen también. Nuestras emociones también van y vienen y no son constantes, ¿no? Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hoy estamos coléricos, mañana estamos muy suaves, ¿no? Ahora me dicen esto y me enfado, luego me dicen lo mismo y me sienta muy bien, ¿no? Entonces estamos siempre metidos en este ritmo de, gracias a la acción de los sentidos, tal y como dice, es inevitable que nos comuniquen ese placer y dolor, y los sentidos entonces es lo que tenemos realmente que tener primero. Nuestra mente se comunica con ellos y luego nuestro ego se nutre de ello. Por eso es muy importante la meditación, porque son los únicos momentos, diríamos, a lo largo del día, en que, si meditamos, en el que no estamos en contacto con los sentidos. No estamos en contacto con el mundo a través de los sentidos. No estamos hablando con nadie, no estamos saboreando nada, no estamos viendo a nadie. Incluso queremos que nuestra mente, esta que tanto piensa sobre todas las cosas, se quede en silencio. Eso es lo que queremos, que se quede en silencio. Y entonces algo más allá dentro de toda nuestra mente, compuesta de muchos pensamientos, de muchas acciones que ya hemos hecho y que ya se han pasado, de muchas acciones que proyectamos futuras, de muchos objetivos, de muchos deseos satisfechos o no, que eso se calle y entonces que vayamos a ver qué hay más allá de eso. Por lo tanto, que no vivamos ignorantes, que no vivamos en avidia, pensando que nosotros somos Chandrika Chaitanya, que soy monje pero que también trabajo en el hospital, pero que soy hermana de mis hermanos y que soy hija de mis padres y que fui carpintera hace 30 años, por ejemplo, ¿no? O que no somos Juan, que vivimos en tal sitio, ¿no? Sino qué más somos a partir de eso, porque ese Juan, ese Chandrika, ese Carmen, esa María, están hechas a través de los contactos de los sentidos con la vida. Y todo eso nos lleva a una ignorancia porque todo eso es pasajero, todo eso muere, todo eso fallece, todo eso termina. Y si hay una realidad en esta vida, solo puede ser la verdad, así, con mayúsculas, la verdad, lo que es cierto. 10 minutos quedan, gracias. Muchas gracias. Iba a preguntar por eso, por la meditación, precisamente. Pues podemos hacer, si quieren, estos 10 minutitos de meditación, ¿les parece? Yo quería antes preguntar algo. Sí. Hablas todo el rato de pensamiento, o sea, estás utilizando la mente, pero no hablas de sentimiento, del corazón. También ocurre. De hecho, precisamente el pensamiento, la mente está viviendo aquí y está debiéndose también a las emociones que tenemos, ¿no? A los sentimientos que tenemos. Por eso también las acciones que hagamos que nos crean sentimientos buenos y que llevan sentimientos buenos y adecuados a otras personas, son acciones que crearán unos karmas positivos, los crearán en esas personas y también en nosotros. Y eso es como un soporte, como una ayuda que nos vuelve a querer crear una acción positiva, ¿no? Porque nos da satisfacción, un sentimiento satisfactorio. Cuando hablo de satisfacción no es solo a través de los sentidos, no es solo la materialidad, también son los sentimientos, ¿no? Lógicamente, porque también entonces estamos relacionados con esos sentimientos. Esos sentimientos nos atan también a renovar sentimientos positivos,
pero cuando los creamos negativos también. Quiero decir, cuando nosotros hacemos acciones que creamos sentimientos negativos en otras personas y también eso luego nos trae sentimientos negativos a nosotros, seguimos también atados a eso. Y eso lleva, ¿cómo decirte? Quisiera decir a la oscuridad, pero sí, porque nos envuelve de nuevo en acciones que son... ¿Cómo podríamos definir un sentimiento negativo? Limitante, feo, ¿no? ¿A quién le gusta sentir ira? Aunque nos dejemos llevar por ella alguna vez, ¿no? ¿A quién le gusta sentir celos? Aunque nos dejemos llevar por ello, ¿no? No son momentos agradables, ¿no? Y sí, sin duda, también son parte del karma. Por eso es muy conveniente, los Yoga Sutras es experto en hablar sobre la mente y los sentimientos de la persona y lo que nos lleva a ello, ¿no? Pero el sentimiento negativo no lo está creando el corazón, lo está creando la mente. Lo crea la mente. Exacto. Claro. Cuando llega el corazón y es el sentimiento, y eso no existe. En el corazón, quien anida es el ser. Exacto. No hay concepto. No hay concepto, no hay nada. Todo eso es la mente. Todo lo demás es parte de la mente. En un nivel o en otro es la mente la que está actuando. ¿Y la intuición dónde la pones? La intuición la ponemos, yo creo que es en un nivel en el que tienes luz para las cosas, ¿no? En el que, de alguna manera, digamos, que percibes parte de las cosas. Es como cuando dices, exactamente, ¿no? Intuyo que tengo que hacer esto, ¿no? Y no sabes exactamente por qué, pero hay algo de luz, de tu luz interior, que te ha comunicado con esa realidad, ¿no? Por eso le acabo de decir que en nuestro corazón está el ser interno, ¿no? Y se dice que anida, que está en contacto con el ser, tat, eso. Yo diría ese ejemplo que siempre ponen los Vedas. El océano es el océano, hecho de millones de gotas, las cuales cuando están dentro del océano, son parte de ese océano, ¿no? Es el océano, pero si esas gotas salen del océano, una gotita, otra gotita, otra gotita, otra gotita, son como individuos, ¿no? La gotita sola, ¿no? Pero cuando se unen, son parte del océano. En esencia, una gota pequeña es lo mismo que la esencia del océano. H2O, no es otra cosa. Y uno se cree que es individual, una gotita se cree que es ella sola, en cambio luego se une con el océano de donde proviene. Y esa es la realidad también que enseñan los Vedas. Parece que somos individuos, ¿no? Tenemos esta cara, tenemos esta edad, el pelo rubio moreno, ¿no? Esta ropa que llevamos, pero en realidad todos tenemos nuestro ser, el mismo, somos el mismo ser interno. Esto es una apariencia en esta vida. Sí, con la que vivimos, lógicamente, ¿no? Con la que comemos, con la que amamos, con la que hacemos todo, ¿no? Pero somos el mismo ser todos. Todos. Por eso dice también el Veda, todo este universo es una casa común. Lo que le estés haciendo a otros seres, te lo estás haciendo a ti mismo también, ¿no? Porque estás dañando al mismo ser que está presente en él, pero que es el mismo, es parte de ti también. Entonces lo que nos separa es esto que parece individualidad, ¿no? Mi límite llega hasta aquí, ¿no? Pero si somos el mismo ser, no hay límite, ¿no? Esto es una apariencia. Esto parece, pero claro, tenemos que meditar para comprender eso, ¿no? Pero entonces, si por ejemplo, antes ha hecho referencia a la ira o a una emoción, ¿cómo se gestiona? Porque si estamos hablando de que todo es karma y ira es un acto negativo, ¿eso cómo se gestiona? ¿Cómo yo a nivel interno gestiono eso? ¿Cómo meditando? ¿Cómo? No sé. 5 minutos. Las diferentes ramas del yoga, yo como siempre, como decía al principio, hablo desde el conocimiento del Veda, ¿no? El yoga es el medio para el autoconocimiento, para tu conocimiento real, ¿no? Para conocerte desde qué es lo que te sienta mal o bien al comer, como qué es lo que te sienta bien en tu pensamiento, en tus emociones, en tus sentimientos, si eres irascible o no, cómo puedes ayudar a controlar eso, cómo lo puedes cuidar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, todas las diferentes ramas del yoga ayudan para saber cómo gestionar eso. No puedes de pronto saber que eres irascible y decir, ya no lo voy a hacer. Menuda tarea tenemos, ¿no? Lo sabemos de sobra. Soy celosa, ya no lo voy a hacer.
y al minuto siguiente ya estás, ¿no?, siendo más todavía, ¿no? Todo eso se controla primero conociéndolo, conociendo lo que es esa emoción, conociendo de dónde proviene, por qué tú te pones irascible con esa persona, ¿no?, por ejemplo. Conociendo qué es lo que a ti te hace eso y en base a qué tú respondes de una manera irascible con esa persona. A lo mejor solo te ha dicho en un tono, anda, vaya suéter llevas, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Ya, ¿por qué me dice eso? Pues no sé qué, pues vaya, sí que es, ¿no? Y solo te dijo eso. Puede ser que a lo mejor en ti diferentes cosas desde antes, desde pequeña, desde ayer que alguien te hizo algo y te hirió con eso, hoy te vuelve a herir. Las diferentes ramas del yoga nos enseñan que desde el conocimiento, desde el Jnana Yoga, desde el Bhakti Yoga, intentar hacer relación con la divinidad, hacer liturgias, hacer oraciones, comunicarte con los dioses, con las diferentes fuerzas más supremas que hay en este universo, te pueden dar su fuerza para ayudar a vencer esas emociones, por ejemplo la ira. Vamos a poner cómo ponemos la ira, ¿no? Desde el conocimiento del Karma Yoga. Hay un yoga que se llama Karma Yoga, y que es la acción sin esperar los frutos de las acciones, como decíamos antes, o sea, saber que tenemos que actuar y actuar en lo que tú tengas que hacer correctamente. Pero tienes que saber qué es actuar correctamente. Por eso hay que tener Jnana Yoga. ¿Y en base a qué? Oye, es que tú a lo mejor lo que has visto es que en tu casa a lo mejor eres irascible porque tu madre lo era, tu padre lo era o tu tío lo era y tú aprendiste a ser así, ¿no? Entonces tienes que empezar a quitar eso que has aprendido. Es como reaprender ahora a ser de otra manera, ¿no? Vaya tarea, pues tal vez, vaya tarea, pero mira, a lo mejor ante algo que nos pesa mucho, ¿no? Nos pesa mucho quitarnos algo, ya va liberándonos de peso. Y luego una vez quitado eso ya sabemos un poco cómo es el camino para quitarnos otro poco de peso, ¿no? Otra emoción, otro sentimiento negativo, ¿no? Es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje continuo. En la vida no tenemos nada aprendido, en la vida a cada momento que las cosas se nos presentan es aprendizaje de cómo ir haciendo las cosas, ¿no? Y siempre bajo un pramana, desde luego yo repito, para mí bajo un conocimiento que es el que realmente me libera de la ignorancia, ¿no? Porque me enseña cómo tienes que actuar en todo momento. Entonces muchos maestros hay, no solo, cojo este libro, pero no solo este libro, sino muchos maestros hay que enseñan, por ejemplo, cómo hacer estas cosas, ¿no? Y maestros a los cuales les podemos leer hoy o entender hoy, ¿no? Entonces esto es algo muy beneficioso, mucho de gran ayuda, o sea, muchas veces estamos solos frente a las cosas que tenemos que solucionar y no sabemos cómo hacerlas. Entonces, utilizar, ¿no?, sería la palabra, pero ayudarnos de personas que nos ayuden a salir de ese punto de vista está muy bien. Bueno, pues, ¿tenemos un minuto solo para meditar? Vale, sí, claro. ¿Sí? Venga, vamos a sentarnos solo unos minutos, aunque sea un minuto. Mi maestro dice, ¿cómo no vas a tener ni un minuto al día para meditar? Ni uno siquiera, no es posible, ¿no? Vamos a sentarnos con la espalda recta. La espalda recta es importante. Vamos a poner las manos, la mano izquierda como un cuenco y la mano derecha arriba de ella, se tocan los dedos pulgares entre sí y dejamos las manos apoyar en nuestro regazo. Cerramos los ojos. Los labios no los apretamos, pueden estar cerquita, pero no apretamos la mandíbula, los dientes de abajo contra los de arriba. Una vez, la meditación es el silencio del cuerpo y el silencio de la mente. Así que el cuerpo vamos a dejarlo quieto, absolutamente quieto. Para ello vamos a inhalar profundamente, vamos a llevar el aire subiendo hasta la garganta y lo soltamos como una piedra que cayese al vacío. Inhalamos.
y ya nos hemos comprometido a mantener el cuerpo quieto. Vamos ahora a silenciar nuestra mente. Vamos a inhalar de nuevo. Vamos a llevar el aire hasta la garganta. Vamos a unir la mente, la atención con ese aire y lo dejamos caer como una piedra que cayese al vacío y cae sobre nuestras manos. Inhalamos. Dejando ahora el cuerpo quieto y la mente, nuestra atención unida solo al ir y venir de la respiración. Inhalamos poco, pero tranquilamente. Dejamos que la respiración se produzca de una manera suave, un ir y venir tranquilo. Y ponemos toda nuestra atención en la respiración. Solo percibimos nuestra propia respiración. Inhalamos profundamente, exhalamos, ponemos las manos en Anjali Mudra, las manos juntas frente al pecho, inhalamos. Shanti, 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 Hari Om Tat Sat. Jaya Bolo Sri Sadgurunatha Maharaj Ki Jaya. Gracias siempre a los maestros, gracias siempre a mi maestro Swami Sankara Tilakananda Tilak, gracias siempre a su maestro Swami Tilak, gracias siempre al maestro de Swami Tilak, Baba Bayarangadas. Nuestros maestros nos han enseñado siempre con completa paciencia y compasión. Nosotros hemos intentado aprender. Les pido disculpas por todo lo que haya podido decir, que haya confundido su mente o que les haya llevado a error o equivocación. Es y se debe solo a mi ignorancia y nunca a la de mis maestros. Mis maestros no son ignorantes, sino que son completamente sabios y saben perfectamente cómo enseñar. Bueno, pues un minutito, podemos meditar siempre, todos los días. Un minutito. 5 minutitos mejor. Con la meditación, lo dice Patanjali, con la meditación
se libera uno de los deseos incrustados en nuestra mente, los que tenemos en esta vida o los que tenemos en otras.